Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar del ojo. Yo soy la doctora Valentina. Sé que suena muy simple cuando digo vamos a hablar del ojo, pero hoy vamos a intentar desmontar y tratar de entender todas las estructuras que están ahí y que nos permiten ver, todos los nervios que sale, todo cómo funciona perfectamente y se organiza para hacer algo tan mágico. Vamos a hablar de la anatomía, de histología y de los 4 nervios craneales que hacen posible que ese ojo se mueva, enfoque y reaccione a la luz. Hay mucho que cubrir, así que pónganse cómodos porque esto va a ser bueno. Antes de meternos al detalle, necesitamos entender el sistema completo. La visión no ocurre solo en el ojo, necesita 3 componentes que trabajan en cadena. Primero, los ojos, claramente. Son los órganos receptores que detectan la luz. Después necesitamos las vías ópticas, que conducen la imagen que se capta hacia el cerebro. Y luego necesitamos el área visual de la corteza cerebral, que está en el lóbulo occipital, específicamente en las áreas 17 y 18 y 19 de Brodmann, donde esta imagen se procesa y se convierte en lo que nosotros decimos ver. El ojo en sí es un órgano par, tenemos 2. Cada ojo envía del cerebro una imagen ligeramente diferente. El cerebro toma esas 2 imágenes y las fusiona en una sola imagen tridimensional. Eso es estereopsis, la visión en profundidad. Sin los 2 ojos no tendríamos esa percepción en distancia. No lo habían pensado que era tan lógico, ¿sabían? El globo ocular mide aproximadamente 25 milímetros de diámetro, pesa 7.5 gramos y tiene un volumen de 6.5 cc. Embriológicamente tiene un origen triple, del neuroectodermo, del ectodermo y del mesodermo. Cada origen da estructuras distintas y esto será relevante cuando hablemos de la histología. El ojo no flota en el aire, está protegido dentro de las órbitas, que son las 2 cavidades óseas bilaterales ubicadas en la mitad superior de la cara, debajo de la fosa craneal anterior y anterior a la fosa craneal media. La órbita tiene forma piramidal, tiene una base amplia hacia adelante y un vértice que apunta hacia atrás y adentro. Este vértice termina en el conducto óptico, que es por donde entra el nervio óptico a la órbita. Y para formar esta cavidad participan 7 huesitos: el maxilar, el cigomático, el frontal, el etmoides, el lagrimal, el esfenoides y el palatino. Dentro de la órbita hay mucho más que solamente el ojo. Tenemos también los músculos extraoculares, los nervios, los vasos sanguíneos, tejido adiposo, fascia y parte del aparato lagrimal. Esta órbita tiene 4 paredes. La pared superior o el techo es prácticamente horizontal y se forma por la porción orbitaria del frontal y el ala menor del esfenoides. Separa la órbita del cerebro, la fosa craneal anterior. En su parte anteromedial tiene la fosita troclear, donde se inserta la polia del músculo oblicuo superior, que vamos a hablar ahorita en más detalle. En la parte anterolateral está la fosa lagrimal de la glándula lagrimal. La pared medial de la órbita se forma por el etmoides, el maxilar, el lagrimal y el esfenoides y algunas contribuciones del frontal. En la sutura frontoetmoidal están los agujeros etmoidales anterior y posterior, que por acá pasan los vasos y nervios etmoidales. Entre el hueso lagrimal y la apófisis frontal del maxilar se forma el surco lagrimal, que es donde se aloja el saco lagrimal y la porción proximal del conducto nasolacrimal. La pared lateral se forma por la apófisis frontal del cigomático y el ala mayor del esfenoides. Esta es la parte más fuerte, más gruesa, pero paradójicamente también es la más vulnerable a traumatismos directos porque es la más expuesta. Separa la órbita de las fosas temporal y craneal media. Y la pared inferior o el suelo de la órbita es también el techo del seno maxilar, que es muy importante porque las fracturas del piso de la órbita pueden afectar el seno. La forman principalmente los maxilares y en menor medida los huesos cigomático y palatino. Esta se inclina hacia abajo y está separada parcialmente de la pared lateral por la fisura orbitaria inferior. Cuando vemos el ojo de frente, cada estructura que vemos tiene un nombre propio. La córnea es la parte transparente que nos deja ver el iris y la pupila. Los párpados superior e inferior se unen en los cantos. Hay un canto interno que es medial y el canto externo es lateral. Y el canto interno está la carúncula lagrimal y el pliegue semilunar. Esto todo está recubierto por la conjuntiva. Los párpados son pliegues móviles cubiertos externamente por piel delgada e internamente por conjuntiva palpebral. Tienen múltiples funciones, como proteger la córnea y el globo ocular de las lesiones y la luz excesiva, y cuando parpadeamos distribuyen las lágrimas y humidifican la córnea continuamente. El espacio entre los párpados cuando se abre se llama hendidura palpebral. Las capas del
párpados son la cutánea, la muscular superficial, la muscular profunda, el tarso o cartílago palpebral y una capa mucosa interna. El tarso contiene las glándulas de Meibomian, que también se llaman glándulas tarsales. Estas producen una secreción lipídica que lubrica al borde palpebral y impide que los párpados se plieguen cuando los cerramos y actúa así como una barrera que normalmente impide que las lágrimas se desborden. Desembocan en el borde libre de los párpados, justo detrás de las pestañas, por unos 25 a 30 conductos. Por ahí pasan sus lágrimas. En los bordes de los párpados también están las pestañas con sus glándulas ciliares, que son de Moll, y las sebáceas de 6. La conjuntiva es la membrana mucosa que recubre internamente los párpados y la superficie del ojo. Es transparente e incolora. Y aquí hay algo que vale la pena destacar. La conjuntiva no recubre la córnea, porque si la recubriera la opacaría y así distorsionaría la visión. Todo está muy bien pensado. Ahora hablemos del aparato lagrimal. Y tengan en cuenta que las lágrimas no son solo agua, son una mezcla de agua, sales, lisozima, que es antibacteriana, peroxidasa y mucina. Son producidas por la glándula lagrimal, que está en la fosa lagrimal en la parte anterolateral del techo de la órbita. Las lágrimas se drenan por los conductillos lagrimales que desembocan en el saco lagrimal y de ahí bajan por el conducto nasolagrimal hacia el meato nasal inferior. Por eso cuando lloramos también moqueamos. El recorrido es de las glándulas lagrimales a los conductillos, a los puntos lagrimales superior e inferior, hacia los conductillos lagrimales, hacia el saco lagrimal, al conducto nasolagrimal y últimamente al meato nasal inferior. Ahora hablemos de lo que realmente se pone muy interesante. El ojo se mueve gracias a 6 músculos extraoculares más el elevador del párpado superior. Todos, excepto el oblicuo inferior, se originan en el fondo de la órbita por el tendón de Sim o anillo tendinoso común. Este anillo circunscribe 2 orificios, uno interno por donde pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica y otro externo por donde pasan los nervios nasociliar, oculomotor y abducens. Los músculos y sus ansiones principales son el recto superior, que se inerva por la rama superior del tercer par craneal y tiene la función principal de elevar el ojo. También produce aducción, o sea que mueve el ojo hacia la nariz, y rotación interna, que es girar la parte superior del ojo hacia la nariz. El recto inferior también se inerva por la rama inferior del tercer par, el oftálmico, pero este realiza la acción contraria, desciende el ojo. Además, produce aducción y rotación externa, haciendo que la parte superior del ojo gire hacia afuera. El recto medial, también inervado por la rama inferior del oftálmico, tiene una función sencilla que es aducir el ojo, o sea que lo mueve hacia la línea media. El recto lateral se inerva solamente por el sexto par craneal, el abducens. Su única función importante es la aducción, es decir, mover el ojo hacia afuera. El oblicuo superior se inerva por el cuarto par craneal, el troclear. Su acción principal es deprimir el ojo cuando está en aducción. Además, produce abducción y rotación interna. Es un músculo importante porque permite dirigir la mirada hacia abajo, especialmente cuando estamos leyendo o cuando vamos a bajar escaleras. El oblicuo inferior, que se inerva por la rama inferior también del tercer par, realiza el movimiento opuesto, que es elevar el ojo en aducción. Además, produce abducción y rotación externa. Y finalmente, el elevador del párpado superior, también inervado por la rama superior del oculomotor, tiene como función elevar el párpado superior. Cuando este nervio se lesiona, aparece la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Los músculos oblicuos merecen ir en más detalle porque su acción no es para nada algo intuitivo. El oblicuo superior tiene una trampa, que es que su tendón pasa por la tróclea, tiene literalmente una polea cartilaginosa en la pared medial superior de la órbita, antes de que se inserta en el ojo. Eso cambia completamente su vector de fuerza, y por eso, aunque se llama superior, lo que hace principalmente es deprimir, abducir y rotar internamente el ojo. Y al revés, pasa lo mismo con el oblicuo inferior. Aunque suena que va a ir hacia abajo, en realidad eleva, abduce y rota externamente el ojo. Es contraintuitivo, así es. El nervio óptico es una extensión del sistema nervioso central que se cubre por meninges y mielina del sistema nervioso central. Conduce los impulsos eléctricos desde la retina hasta el cerebro. Sus fibras convergen en el disco óptico y salen del ojo atravesando la lámina cribosa de la esclera. Luego recorren la órbita y cruzan en el conducto óptico hasta llegar al quiasma óptico, donde ocurre algo crucial. Las fibras nasales que vienen del campo visual temporal se decusan.
es decir, cruzan al lado contralateral. Entonces, por si no quedó claro, las fibras nasales, que son las internas, las que dan hacia la nariz, desde la nariz, llegan y se cruzan al lado contralateral, y las fibras temporales continúan ipsilaterales. Desde el quiasma continúan como tractos ópticos hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo, y de ahí las radiaciones ópticas llegan a la corteza visual en el lóbulo occipital, específicamente al surco calcarino. Esta decusación parcial es la razón por la que una lesión en distintos puntos de la vía óptica produce patrones de déficit visual muy específicos y que podemos localizar muy fácilmente si tenemos todo esto muy claro. El nervio oculomotor inerva 4 de los 6 músculos extraoculares: el recto superior, el inferior, el medial y el oblicuo inferior, más el elevador del párpado superior. Pero además tiene fibras parasimpáticas que inervan el músculo esfínter de la pupila, que es el que hace la miosis, y el músculo ciliar, que es el que hace la acomodación del cristalino. Por esto, una parálisis completa del oculomotor produce la criada clásica de ptosis, de midriasis y de estrabismo divergente, que tiene un ojo apuntando hacia arriba y hacia afuera, que sucede por la acción sin oposición del recto lateral y del oblicuo superior. En la clínica, una parálisis del oftálmico con la pupila fija y dilatada obliga a que descartemos un aneurisma que esté comprimiendo el nervio. El nervio troclear es el más delgado y tiene el trayecto más largo de todos los nervios craneales. Inerva únicamente al oblicuo superior. Una parálisis de este nervio troclear produce una diplopía vertical, o sea, en términos simples, una visión doble, que se nota mucho más cuando vamos a mirar hacia abajo y hacia adentro, como al bajar escaleras. Los pacientes compensan esto inclinando la cabeza hacia el hombro del lado sano. El nervio abducens inerva únicamente al músculo recto lateral. Su parálisis impide que podamos abducir el ojo, produciendo un estrabismo convergente. Este es el nervio craneal que más frecuentemente se lesiona porque tiene un largo recorrido intracraneal, especialmente en casos de hipertensión intracraneal. Ahora sí, vamos a la histología microscópica. El globo ocular se localiza en 3 capas concéntricas, o también se les dice túnicas. La túnica fibrosa o la capa esclerocorneal es la más externa. Tiene 2 partes. La esclerótica es la parte blanca y opaca del ojo, que está compuesta por tejido conectivo fibroso denso con fibras colágenas desordenadas, y esto es muy importante, porque el desorden de las fibras es lo que hace que sea opaca y blanca, en contraste con lo que veremos ya ahorita con la córnea. Esta esclerótica se perfora por vasos, nervios y el nervio óptico. Histológicamente, ella misma tiene 4 capas: la lámina epiescleral, que es tejido conectivo laxo, el espacio epiescleral o de tenón, que es un espacio virtual, la sustancia propia, donde se insertan los músculos extraoculares, y tiene por último la lámina supracoroides o lámina fusca, con melanocitos, que es la que se continúa con la coroides. La córnea es la parte transparente, ocupa la 6ª parte anterior del globo ocular y mide apenas unos 0.5 milímetros en su centro y 1 milímetro en la periferia. Esta córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, pero entonces se nutre por el humor acuoso que le llega. Su transparencia se debe porque sus fibras colágenas están en un orden perfecto y están paralelas entre sí. Tiene 5 capas microscópicas que hay que memorizar de afuera hacia adentro. El epitelio corneal es un epitelio plano estratificado no queratinizado con 5 capas de células que se unen por desmosomas, y tiene terminaciones nerviosas libres en abundancia, lo que explica que tenga una extrema sensibilidad de la córnea al tacto, ya todos lo sabemos. Las células epiteliales corneales tienen también ferritina nuclear en lugar de melanina, y así tienen su protección UV. Por eso es muy raro que tengamos un cáncer corneal, para que sepan. La célula madre del epitelio corneal está en el limbo esclerocorneal. La membrana de Bowman es una membrana basal que actúa como barrera contra infecciones. No se regenera si se daña, que es muy importante, téngalo en cuenta. El estroma corneal es la capa más gruesa. Tiene 60 laminillas de fibras colágenas que están organizadas paralelamente y tienen fibroblastos aplaneados entre ellas. Esta organización es responsable de que también haya una transparencia corneal. La membrana de Descemet es una membrana basal posterior de las células endoteliales. Sí se regenera esta y se puede extender bajo la esclera formando el ligamento pectíneo, que es el que mantiene la curvatura normal de la córnea. El endotelio corneal es una capa simple de células aplanadas que limita la cámara anterior, mantiene la deshidratación relativa del estroma y es muy indispensable para mantener la transparencia.
El limbo esclerocorneal que ahorita mencioné es una zona de transición entre córnea y esclera, donde la membrana de Bowman termina acá abruptamente y el epitelio aumenta de que antes tenía 5, ahora tiene 10 a 12 capas. Y la córnea vascular se convierte acá en la esclera bien vascularizada. Aquí también está el aparato del drenaje del humor acuoso, que es la malla trabecular, y que confluye con el conducto de Schlemm, que es el seno venoso escleral. La túnica basal o la uvea es la capa media. La uvea tiene 3 componentes: la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es una lámina vascular como pardo oscura que está entre la esclera y la retina. Tiene la capa coriocapilar que nutre la retina y es más densa que la fovea, y la membrana de Bruch, que es la lámina vítrea delgada que tiene 5 capas entre la coriocapilar y el epitelio pigmentario de la retina. Esta va desde el nervio óptico hasta el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar está como unos 6 milímetros detrás de la raíz del iris y llega hasta la ora serrata, que es el límite entre la retina fotosensible y la no fotosensible. Tiene procesos ciliares que producen el humor acuoso y anclan a las fibras zonulares, que sostienen el cristalino. El músculo ciliar tiene 3 porciones de fibras: las longitudinales, que estiran la coroides y abren el ángulo iridocorneal, así facilitando el drenaje del humor acuoso; las radiales, que aplanan el cristalino para poder tener la visión lejana; y las circulares, que reducen la tensión del cristalino para poder tener visión cercana. Toda la acomodación del ojo, como enfocarse en los objetos cercanos y lejanos, depende de este músculo. El iris es esa parte con color del ojo. Es un diafragma contráctil con músculo liso y células pigmentadas con melanina. El color del iris viene del mioepitelio pigmentario anterior, que está cargado con melanina, que son el músculo esfínter de la pupila, que son unas fibras circulares inervadas parasimpáticamente por el músculo oculomotor, que produce miosis y liberan acetilcolina. Y también está el músculo dilatador de la pupila, que son fibras radiales con inervación simpática que producen midriasis, agrandan la pupila. La atropina lo potencia bloqueando el parasimpático. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares. Pasa la cámara posterior, atraviesa la pupila hacia la cámara anterior y llega al ángulo iridocorneal y se filtra por la malla trabecular para llegar al conducto de Schlemm y finalmente drenar en las venas epiesclerales. Si este drenaje se obstruye, la presión intraocular aumenta y comprime al nervio óptico. Esto es lo que genera un glaucoma. Con el envejecimiento, también el humor vítreo pierde su turgencia y el cristalino se endurece, dando una opacidad que la conocemos como la catarata. La retina es la capa más interna, la más delicada y honestamente la más interesante. Tiene 2 componentes: el epitelio pigmentario de la retina y la retina nerviosa, que es la capa interna con fotorreceptores. La retina nerviosa tiene 2 regiones: la fotosensible, que es la que importa para ver y termina en la ora serrata, y la no fotosensible, que continúa más allá de la ora serrata y se cubre por el cuerpo ciliar y el iris y no tiene función visual. Unos puntos clave de la retina fotosensible es que el disco óptico o la papila óptica es donde el nervio óptico entra en la retina. Acá no hay fotorreceptores y se conoce como el punto ciego, que en la exploración oftálmica se ve como un círculo pálido. La fovea óptica es de hecho la zona de mayor agudeza visual porque tiene la mayor concentración de conos y las demás capas de la retina están muy reducidas o ausentes, permitiendo que la luz llegue directamente a los fotorreceptores. Tiene una depresión de 2.5 milímetros de la papila y por acá pasa el eje visual. La mácula lútea es la zona de pigmentación amarillenta que rodea a la fovea. Jejeje, y llegamos a la parte más temida de la histología, las 10 capas de la retina. De afuera hacia adentro, es decir, desde la coroides hasta el vítreo, que es donde vemos la luz, está de primero el epitelio pigmentario, que absorbe luz y restaura la fotosensibilidad, fagocita los discos membranosos viejos y forma la barrera hematorretiniana. La capa de conos y bastones está donde están los fotorreceptores propiamente dichos. La membrana limitante externa es una hilera de uniones adherentes de las células de Müller. La capa nuclear externa son los núcleos de los conos y los bastones. La capa plexiforme externa son las sinapsis entre estos fotorreceptores y las neuronas bipolares y horizontales. La capa nuclear interna son los núcleos de las células bipolares horizontales, amacrinas y de Müller. La capa plexiforme interna son estas sinapsis entre las células bipolares, las amacrinas y las ganglionares. La capa ganglionar son los núcleos de estas células ganglionares. La capa de fibras del nervio óptico, como pueden imaginarse, son los axones amielínicos de los ganglionares que convergen en el disco óptico, y la membrana limitante interna es la lámina basal de las células de Müller.
La luz entra por la membrana limitante interna y tiene que atravesar todas estas capas antes de llegar a los fotorreceptores en la segunda capa. Sí, puede ser al revés de lo que parece óptico, la retina está invertida, pero así funciona perfectamente. Los conos y bastones son los dos tipos de fotorreceptores. Los bastones son más sensibles a la luz de baja intensidad, como la visión nocturna, y no distinguen los colores. Tienen el pigmento de rodopsina, se concentran fuera de la fovea. Los conos detectan colores como rojo, verde y azul porque tienen el pigmento de iodopsina. Requieren más luz y se concentran densamente en la fovea. En la fovea solo tenemos conos, por eso la visión central es en color y de alta definición. Y los bastones son más numerosos en la periferia. Hay 4 tipos de células en la retina: las fotorreceptoras, que son estos conos y bastones; las de conducción, que son las bipolares y ganglionares; las de asociación, que son las horizontales, las centrífugas, las interflexiformes y las amacrinas; y las de sostén, que son las células de Müller, la microglia y los astrocitos. Ahora el cristalino, que es una estructura biconvexa, avascular y transparente. No tiene vasos porque los vasos opacarían la luz. Está suspendido por las fibras sonulares del cuerpo ciliar y se acomoda gracias al músculo ciliar para enfocar la luz en la retina. Tiene 3 componentes histológicos: la cápsula del cristalino, que es una lámina basal gruesa, más gruesa en el ecuador, donde están las fibras celulares y se insertan; el epitelio subcapsular, que es epitelio simple cúbico en el ecuador, donde las células proliferan, se alargan y se diferencian en fibras del cristalino; y las fibras del cristalino, que son células que han perdido todos sus orgánulos, incluyendo el núcleo, para que nada así interfiera con el paso de la luz. ¡Wow! El núcleo del cristalino es la región más interna, donde las fibras están tan comprimidas que ya no se reconocen individualmente. Con el envejecimiento, el cristalino se vuelve más duro, esto es presbicia, y se puede opacificar como las cataratas. Y el humor vítreo pierde la turgencia, lo que puede predisponer al desprendimiento de la retina, porque es este humor vítreo el que la mantiene apoyada contra el epitelio pigmentario. Si este empuje desaparece, la retina se puede desprender. Y para cerrar, veamos el recorrido completo de la señal visual. La retina tiene los fotorreceptores, que son los conos y bastones, que transforman la luz en impulsos eléctricos. Los impulsos se transmiten primero a células bipolares y luego a las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares se unen formando el nervio óptico, que lleva la información visual de cada ojo hacia el encéfalo. Ambos nervios ópticos llegan al quiasma óptico, donde se cruzan las fibras. Las fibras procedentes de la parte nasal de cada retina se decusan y las fibras de la mitad temporal se quedan del mismo lado. Este cruce permite que todo el campo visual derecho llegue al hemisferio izquierdo y que el campo visual izquierdo llegue al hemisferio derecho. Después del quiasma, las fibras se continúan formando el tracto óptico, que transporta la información del cuerpo geniculado lateral al tálamo. Este núcleo es una estación de relevo que organiza y procesa la información antes de enviarla a la corteza cerebral. Y desde el cuerpo geniculado lateral parten las radiaciones ópticas, que se dirigen hacia el lóbulo occipital. Finalmente, la información llega a la corteza visual primaria en el área 17 de Brodmann, alrededor del surco calcarino del lóbulo occipital, y acá el cerebro realiza el primer procesamiento de la información visual, permitiendo ver todo. La decusación parcial del quiasma es la razón por la que una lesión en el nervio óptico derecho antes del quiasma produce ceguera monocular derecha, y una lesión en el quiasma produce hemianopsia bitemporal. Se perdería la visión periférica de ambos lados. Y una lesión después del quiasma produce hemianopsia homónima contralateral. Se pierde el mismo campo visual en ambos ojos. Y con esto hemos recorrido el ojo completo histológicamente. No es simple, pero es maravilloso. En el próximo video vamos a ver cómo funciona, cómo es la fisiología, y espero verlos allá. Cuídense mucho, los quiero, estudien mucho.